Vamos a Daniel capítulo 9 para continuar con nuestra serie de exposiciones que hemos venido trayendo en el libro de Daniel desde hace ya varios meses, y nos encontramos en estos momentos en Daniel capítulo 9. Vamos a leer una vez más el texto que iniciamos la semana pasada, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La semana pasada nosotros iniciamos el estudio de esta extraordinaria profecía del Antiguo Testamento, dando una perspectiva general de su contenido y estableciendo cuál es el tema esencial, central de este pasaje. Recuerdo a los que han seguido de cerca esta serie y aquellos que nos visitan por primera vez, que Daniel se encuentra en el exilio, a donde fue llevado por los babilonios, siendo apenas un adolescente de unos 15 o 16 años de edad, en el año 605 antes de Cristo. Han pasado ya unos 68 años después de ese evento, y ante la inminencia de la conclusión de los 70 años que el profeta Jeremías había predicho que habría de durar el cautiverio, Daniel ora al Señor pidiendo por el retorno de los cautivos y la restauración del santuario en Jerusalén. El Señor responde su oración proveyéndole un panorama profético a muy largo alcance de lo que habría de ocurrir con su pueblo Israel en el futuro. Dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Como vimos la vez pasada, la palabra que Reina Valera traduce aquí como semana, la palabra hebrea shabuim, es el plural de shabua, que significa literalmente 7. 70 períodos de 7 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Un cálculo matemático simple nos dice que 70 por 7 son 490. Y es la opinión de la mayoría de los comentaristas que en este pasaje se refiere a 490 años, ya que esa misma cantidad de días no serían suficientes para cubrir los eventos comprendidos en esta profecía. Estos 490 años comienzan a contarse en el momento en que es emitido una orden, un decreto a favor de los judíos para la restauración de Jerusalén, y concluyen con la aparición del Mesías, que es precisamente el punto focal de esta profecía. Noten el versículo 25 una vez más. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Dios revela a Daniel el tiempo de la aparición del Mesías, la naturaleza de su obra mesiánica, el rechazo del que sería objeto por parte de su pueblo Israel y las consecuencias que vendrían sobre Israel por haber rechazado al Mesías. Esto es, a vuelo de pájaro, el contenido de este pasaje. En la mañana de hoy
comenzaremos a observar esta profecía en detalle. Y vamos a considerar primeramente la naturaleza de la obra mesiánica. Siguiendo el orden del texto, yo sé que hay muchos que están locos porque lleguemos a la parte de los cálculos que aparecen allí, pero siguiendo el orden del texto, vamos a comenzar por la naturaleza de la obra mesiánica, que es lo más importante de este pasaje. ¿Cuál era la obra que el Mesías estaba supuesto a hacer? Durante siglos, el pueblo de Israel estuvo esperando la venida del Mesías, y cuando vino finalmente les rechazaron, precisamente porque muchos no tenían una idea clara de la obra que él venía a realizar. Muchos judíos esperaban a un guerrero victorioso, que libraría a Israel de toda opresión política y colocaría a la nación como cabeza de todos los pueblos de la tierra. Este Mesías esperado traería consigo prosperidad sin límites, y los judíos disfrutarían de esta bonanza como ninguna otra nación del mundo. Por eso, cuando vino a ser obvio para ellos que este Jesús, que nació en un pesebre, en una pequeña aldea, este carpintero que proclamaba ser el Mesías y no había venido a establecer esa clase de reino, cuando fue obvio eso para ellos, se volcaron contra él, le llevaron a la cruz, cumpliendo así la profecía sin saberlo. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que los profetas del Antiguo Testamento, movidos por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, movidos por el Espíritu Santo, anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primero los sufrimientos, luego la gloria. No hubo un cambio de planes en la obra del Mesías. El rechazo de los judíos no tomó a Dios de sorpresa y tuvo que traer un plan B. No. Él hizo exactamente lo que estaba supuesto a hacer y lo que Daniel reveló en esta profecía 538 años antes de su nacimiento. Consideraremos nuestro tema de hoy bajo dos encabezados. En primer lugar, veremos los resultados de la obra mesiánica, y era mi interés cubrir todo esto en la mañana de hoy. Decía un famoso predicador del pasado, Martin Lloyd-Jones, murió hace unos años atrás, que los sermones tienen vida propia. Uno comienza con una idea en su mente, pero poco a poco el pasaje se va abriendo de cierta manera y lo va llevando a uno por otro rumbo. Mi deseo era predicar todo esto hoy. Vamos a tener que dividirlo en dos partes. Vamos a ver en primer lugar los resultados de la obra mesiánica y veremos luego en segundo lugar la manera como el Mesías habría de obtener tales resultados. Veamos entonces en primer lugar los resultados de la obra mesiánica. Versículo 24 otra vez. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas estaban determinadas, establecidas, señaladas en el plan soberano de Dios, para que ocurrieran estas 6 cosas, todas ellas en relación con la llegada del Mesías. En la mañana de hoy vamos a concentrarnos en las primeras 3. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ahora noten que estos resultados de la obra mesiánica concuerdan perfectamente con la preocupación que Daniel manifiesta en su oración, la oración que sirve de marco a la revelación de esta profecía y que nosotros estudiamos detenidamente hace unos domingos atrás. No tenemos el tiempo ahora para volver a considerar el contenido de esta oración, pero vemos allí como una y otra vez
Daniel declara abiertamente que ellos como pueblo habían pecado contra Dios. Y a través de esta oración encontramos una y otra vez expresiones como esta: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido a tu voz. Cuando comenzamos a estudiar el libro de Daniel, vimos cómo se establece desde el principio que fue Dios quien entregó a los judíos en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, como un castigo, como una consecuencia de la rebeldía de Israel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El cautiverio fue obra de Dios. Fue una consecuencia, una manifestación de la ira de Dios sobre su pueblo infiel. Y Daniel sabía eso. Por eso cuando ora declara que Dios fue justo en su castigo, confiesa el pecado del pueblo y pide a Dios que tenga misericordia y aparte su ira de ellos. El problema principal de Israel no era el cautiverio. El problema principal de Israel no era que la ciudad de Jerusalén haya sido destruida. Estas desgracias fueron la consecuencia de un problema mucho más profundo y mucho más terrible: su pecado, su rebelión, su idolatría. Cuando Babilonia destruyó Jerusalén y el profeta Jeremías pronuncia sus famosas lamentaciones, él escribe por inspiración divina en Lamentaciones capítulo 3, versículo 39, esta pregunta: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Qué pregunta más extraña? La ciudad ha sido arrasada, el templo ha sido destruido, las mujeres han muerto, los niños han sido atacados. Y Jeremías se pregunta: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Y saben lo que él responde? Laméntese el hombre en su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. El pecado es lo más lamentable que hay en el hombre. Y estoy usando esta palabra en su verdadero significado. Lo más digno de lamentación que hay en el hombre es el pecado. Mi amigo, esa es la mayor desgracia humana y el mayor de los peligros. Precisamente porque los hombres ni siquiera saben que esa es su mayor desgracia. Y tristemente aquí tenemos que incluir también a muchos que profesan la fe de Cristo. A muchos que profesan la fe de Cristo. No saben cuál es su mayor desgracia. Si salimos a la calle y escogemos al azar a un grupo de personas y les preguntamos: ¿cuál tú crees que es el mayor de tus problemas ahora mismo? Salimos a la calle, tomamos a cualquier persona al azar. ¿Cuál tú crees que es tu mayor problema? ¿Cuál es ahora mismo la más grande de tus desgracias personales? Mi amigo, ¿qué es aquello que con más empeño tú deberías tratar de resolver? ¿Cuál ustedes creen que serían las respuestas más comunes que recibiríamos de la gente? Bueno, mi mayor problema es la carestía de la vida. Si yo tuviera un mejor sueldo y viviera en una mejor casa y tuviera en el banco unos buenos ahorros, no es que yo quiero ser millonario, no, unos buenos ahorros para asegurar mi futuro, el futuro de mis hijos, yo viviría más tranquilo. Otro dirá que el más grande de sus problemas es la soledad. Yo no tengo esposa, yo no tengo esposo, yo no tengo amigos, nadie se interesa por mí en este mundo. Otro dirá que su problema es totalmente al revés. No, mi problema no es que yo no tengo esposo, es que lo tengo. Mi problema es mi esposo, mi problema es mi esposa. Mi matrimonio es una desgracia, una fuente de infelicidad para mí. Otro dirá que el problema es su salud. Cada cual dará una respuesta distinta. Pero es muy improbable que nos encontremos con alguien que nos diga que su mayor problema es su pecado.
muy improbable. El hombre no suele ver eso como un problema, e insisto, hay muchos cristianos que tristemente tampoco lo ven así. No suelen ver eso como un problema, y eso es lo más terrible de su situación. No pueden ver objetivamente cuál es la raíz de su mal. Y yo debo admitir que los problemas económicos son un problema, y un matrimonio desgraciado es un problema, y una salud débil y frágil es un problema. No queremos minimizar todas esas cosas que afligen a tantas personas. Pero el principal problema del hombre es la maldad de su corazón. El principal problema del hombre es su impiedad, es la rebeldía que tienen contra Dios. Ninguna otra experiencia humana es más terrible y lamentable que la infección del pecado en el corazón de un hombre. El pecado nos separa de Dios, que es la fuente de todo bien. El pecado nos esclaviza, corrompe el alma, oscurece la visión, distorsiona el entendimiento. Si hay algo que debes lamentar, si hay una plaga de la que debes anhelar librarte, mi amigo amado, es el pecado. El pecado. Por eso cuando Dios responde la oración de Daniel y le revela lo que habría de ocurrir con su pueblo en los años venideros, su tema principal fue la llegada del Mesías. ¿A qué? A solucionar el problema del pecado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel, sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. El Mesías no vino al mundo primariamente a dejarnos un buen ejemplo a seguir. El Mesías no vino al mundo primariamente como un maestro más. Y debo aclarar aquí que ciertamente el Mesías nos dejó un ejemplo perfecto que nosotros podemos seguir. Y que ciertamente el Mesías enseñó como ningún otro hombre en el mundo y en la historia ha enseñado jamás. Pero Cristo no vino al mundo a dejarnos un ejemplo primariamente. Cristo no vino al mundo primariamente como un maestro. Él vino primariamente a resolver un problema que solo Él podía resolver, el más grande de los problemas, el problema del pecado. El pecado y sus consecuencias. Y no solo en el alma humana, sino el pecado y sus consecuencias primariamente en cuanto a Dios. En cuanto a Dios. Una de las desgracias más grandes de nuestra sociedad en el día de hoy es que solo contempla el pecado a nivel horizontal. ¿Cómo afecta mi pecado a mis vecinos? ¿Cómo afecta mi pecado a mis padres? ¿Cómo afecta mi pecado a otras personas? Y si llegan a la conclusión de que no le hacen daño a nadie con lo que están haciendo, y si llegan a la conclusión de que su estilo de vida no afecta a nadie y ellos se sienten perfectamente bien con lo que están haciendo, entonces tiene que estar bien. No, amigo mío. Lo que importa aquí no es cómo tú te sientes. Lo que importa aquí no es cómo otros se sienten contigo. Lo único que importa es lo que piensa Dios, porque al final de cuentas, Él será nuestro juez. El aspecto más terrible y devastador del pecado no son las consecuencias sociales que el pecado trae. Y déjenme decirles algo. El pecado tiene consecuencias sociales terribles, aunque el pecado lo cometas en un desierto. Y aunque nadie absolutamente esté a tu alrededor, tu pecado afecta a otros. ¿Por qué? Porque tú estás supuesto a ser de cierta manera en beneficio para la generación en la que te ha tocado vivir. Y una persona infectada por el pecado no va a ser de beneficio para nadie, más bien será una desgracia para los que le rodean. No, el pecado sí tiene consecuencias sociales grandes y profundas. Pero el efecto, el aspecto más terrible y devastador del pecado es que se trata de una ofensa contra Dios. Contra Dios.
El pecado es un desafío a su autoridad. Es un enfrentamiento contra el Todopoderoso. Es una horrible manifestación de ingratitud contra la bondad y el amor de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Mi amigo, el pecado no es algo que Dios trata con ligereza. Su justicia no le permite permanecer indiferente ante el pecado del hombre. Pero he aquí la buena noticia del Evangelio. Así como Dios es justo, también es bueno y misericordioso, y en su amor proveyó una solución perfecta al problema del pecado, dejando intacta su justicia. Eso es lo más maravilloso del Evangelio, dejando intacta su justicia. Qué terrible es cuando uno ve a una persona que es un corrupto, que merece ir a la cárcel, y sin embargo, por conexiones que tiene, o porque soborna a un juez, esta persona es declarada inocente. ¡Qué terrible! ¡Qué mal nos sentimos cuando nosotros somos testigos, y aún peor, somos víctimas de una injusticia judicial! Bueno, Dios es justo. Dios es justo. Y si Él ha de salvar al pecador, no puede poner en riesgo su justicia. Lo grande del Evangelio es que Dios buscó una solución perfecta para resolver el problema del pecado, para poder perdonar al pecador y al mismo tiempo dejar intacta su justicia. Y eso es exactamente lo que el Mesías vino a hacer. Él vino a resolver este problema de una vez por todas. Noten una vez más el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Primero, para terminar la prevaricación. Literalmente, en el texto hebreo, vino para restringir o sujetar firmemente la transgresión. Y la idea que parece expresar el texto es la de ponerle fin al dominio que el pecado ejerce sobre los pecadores. El Mesías no habría de librar únicamente al hombre de las consecuencias del pecado, sino del pecado mismo, de sus ataduras, de su esclavitud, de la opresión que ejerce sobre el alma humana. Por eso cuando un ángel se le aparece a José para decirle que ese niño que se estaba gestando en el vientre de María no era una prueba de infidelidad de parte de ella, sino que lo que se había engendrado allí fue por el poder del Espíritu Santo, el ángel le dice que ese niño se llamaría Jesús. Llamarás su nombre Jesús, que es una contracción del nombre Josué, o Yeshua, o Yehoshua, que significa Jehová salvará. ¿Y por qué ese niño que se estaba gestando en el vientre de María habría de llamarse Jesús? Precisamente porque era Jehová, y en segundo lugar porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El ángel le dice, José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No simplemente de las consecuencias, de sus pecados. Cristo dijo en cierta ocasión a los judíos que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y escribiendo a los hermanos de Roma, dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fuisteis libertados del pecado. Mi amigo, el hombre es un esclavo del pecado hasta que Cristo lo hace libre. ¿Y saben lo más triste de esto?
que el pecador en su ceguera, como él se mueve en su prisión a su antojo, él cree que está libre. El pecador está metido en una prisión y como él puede moverse libremente a su antojo en las cuatro paredes de esa prisión, él cree que es un hombre libre. Y ve a los cristianos con pena porque no hacen todo lo que él hace. ¡Qué ceguera! ¡Qué ceguera! Es un esclavo gobernado cruelmente por el más cruel de los tiranos. Pero Cristo es un gran Salvador. Y Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a romper las cadenas de maldad que mantienen al hombre esclavizado a una vida miserable. ¿A qué vino Cristo? A restringir la transgresión. En segundo lugar, el Mesías vino también a poner fin al pecado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Literalmente el texto dice, a sellar los pecados. Y debo admitir que esta expresión, sellar los pecados, es difícil. Pero la imagen que parece transmitir es como si Dios hubiese cubierto y sellado nuestros pecados para no verlos nunca más. Es una forma metafórica de señalar el perdón absoluto de Dios. Ya los pecados están fuera de su vista y por lo tanto completamente perdonados. Esa idea es similar a la que expresa el rey Ezequías en Isaías capítulo 38, versículo 17. Dice ahí el rey, porque tú echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y evidentemente Dios no tiene espalda. Él no tiene un cuerpo como tú y yo tenemos. Pero es una forma metafórica de decir, Dios echó mis pecados a sus espaldas para no verlos nunca más. Y en el Salmo 103, en el versículo 12, dice como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de sí nuestras rebeliones. Y me fascina ese texto. Dios pudo haber dicho como está lejos el norte del sur. Pero no, dice como está lejos el oriente del occidente. ¿Y por qué particularmente esos dos puntos cardinales? Bueno, porque si usted sale hacia el norte va a llegar al polo norte. Y si sale hacia el sur va a llegar al polo sur. Ahora, si usted sale hacia el este, se pasará la vida entera yendo hacia el este. Porque siempre habrá un este que buscar. Siempre habrá un este hacia adelante que buscar. Siempre habrá un oriente hacia adelante que buscar. Lo que el salmista está diciendo en el Salmo 103 es Dios arrojó de sí mis pecados infinitamente, a una distancia infinita para no verlos nunca más. Ahora, la figura que más me gusta es la de Miqueas. En Miqueas capítulo 7 versículo 19 dice el profeta, sepultarás nuestras iniquidades y echarás en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. La obra del Mesías traería como consecuencia el perdón absoluto de Dios. Él establecería una base justa que permitiera a Dios otorgar el perdón sin poner en riesgo su justicia perfecta. Cristo vino a restringir el pecado. Cristo vino a ponerle fin al pecado. En tercer lugar, Cristo vino a expiar la iniquidad. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y debo hacer notar que es esta tercera obra o el tercer resultado de la obra mesiánica que permite los otros dos. Dios puede restringir el pecado y perdonar el pecado porque el Mesías expió nuestros pecados. Expió nuestros pecados. En otras palabras, porque alguien, en este caso el Mesías,
voluntariamente asumió la posición del pecador y recibió sobre sí el castigo que el pecador merecía por sus pecados. Eso es expiar. Ese es el gran mensaje que proclaman desde el principio los sacrificios del Antiguo Testamento. El pecado debe ser expiado. Alguien tiene que pagar la culpa. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados, no hay perdón. Alguien tiene que pagar nuestra deuda. O de lo contrario, la justicia divina no quedaría satisfecha. Y a eso vino el Mesías, a tomar sobre sí la culpa del pecador, a pagar en su lugar. Es a eso que se refiere Isaías en el capítulo 53 de su profecía, cuando dice en el versículo 5 que el Mesías habría de ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¡Qué expresión más gloriosa! El castigo de nuestra paz, el castigo que era necesario que él recibiera para que nosotros ahora tengamos paz con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él sustituyó al pecador y recibió las consecuencias. Y hermano, yo no sé tú, pero cuando yo pienso en mis pecados, cuando yo pienso en todo lo que yo tendría que pagar delante de Dios por todas las iniquidades, pecados, transgresiones que yo he cometido a lo largo de toda mi vida, cuando yo leo algo como esto, que hay alguien que fue castigado por mí, mi hermano, eso debe mover nuestros corazones a decir, aleluya, gloria a Dios, qué gran Salvador tenemos en Cristo. ¡Qué gran Salvador! Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3, los versículos 24 al 25, que los creyentes son justificados gratuitamente. Justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y cómo puede ser eso posible? Dice Pablo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien Dios puso como propiciación. Él recibió sobre sí el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y lo hizo voluntariamente. Él quiso hacerlo. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. De ese modo la justicia divina quedó plenamente satisfecha. Porque la sentencia promulgada contra el pecado en el tribunal de Dios fue cumplida y aplicada. Resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, lo que hemos estado diciendo es que el pecado plantea una dificultad enorme a la raza humana. El hombre es un esclavo que necesita ser liberado, un pecador culpable que necesita ser perdonado y reconciliado, y ninguna de estas cosas podía ser posible a menos que su pecado fuese expiado. Y eso es precisamente lo que el Mesías vino a hacer, a dar libertad a los cautivos, a establecer la base para la reconciliación con Dios. ¿Cómo? Sustituyendo a los pecadores y recibiendo sobre sí el castigo que ellos merecían. Tuve una lucha muy fuerte esta semana, lidiando con el texto, porque no resistía a la tentación de continuar viendo lo que el texto decía. Pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Viendo los otros tres resultados de la obra mesiánica, establecer la justicia perdurable, sellar la visión, ungir al santo de los santos, o como dice el texto literalmente, ungir la santidad de las santidades. No tenemos el tiempo. No tenemos el tiempo para ver cómo fue que el Mesías hizo eso. No tenemos el tiempo. Pero al menos hay algo que yo quiero señalar aquí, aunque lo ampliemos la semana que viene.
Es obvio por lo que se ha dicho ya, que resolver el problema del pecado significó para el Mesías un costo tan alto que es imposible de cuantificar. Había una deuda infinita que alguien debía pagar, pero ese alguien tenía que ser muy especial. Ese alguien no podía tener cuentas pendientes él mismo, y ese alguien debía ser un ser de valor infinito. Evidentemente, si este alguien que iba a morir en lugar del pecador hubiese tenido él cuentas pendientes con Dios, él tendría que morir por su propia deuda. Este alguien que sustituyera al pecador tenía que ser muy especial. Tenía que ser sin pecado, perfecto, sin deudas pendientes con Dios. Pero este alguien tenía que valer, tenía que tener intrínsecamente un valor infinito, porque él habría de morir por una deuda infinita. Eso plantea un problema, y es que el único ser que tiene tales características es Dios. Solo Dios es perfecto en santidad, solo Dios posee en sí mismo un valor infinito. Por eso, para poder expiar el pecado, para poder salvar a pecadores, ese Dios que no puede morir porque es Dios, se hizo hombre. Ese Dios majestuoso que no puede morir porque es Dios, ese Dios se hizo hombre. En la Edad Media, un teólogo medieval escribió una obra con un título fabuloso: Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¡Qué misterio! ¿Por qué Dios se hizo hombre? Dios el Hijo se encarnó, asumió una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, y así como hombre pudo sustituir al hombre en la cruz. El Mesías debía morir o no habría salvación, y eso fue lo que Dios reveló a Daniel que ocurriría 560 años antes de que sucediera. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y el texto dice literalmente se cortará la vida del Mesías, para dar a entender que no sería una muerte apacible, sino una muerte violenta. La salvación de los pecadores. Mi amado hermano, la salvación tuya y la mía hizo necesaria la muerte del Hijo de Dios. Él fue a la cruz siendo inocente, para que pecadores culpables fuesen absueltos. El justo murió por los injustos, para llevarlos a Dios, dice Pedro. Queridos hermanos, es imposible para nosotros cuantificar el costo de nuestra salvación. Costó la encarnación de Dios el Hijo. Costó el sufrimiento que significó para Él el rechazo de sus criaturas. El odio exacerbado de aquellos que le juzgaron injustamente. De aquellos que le burlaron, que le escupieron, que le golpearon con saña y que finalmente le llevaron a la cruz. Pero sobre todas las cosas, el costo inmensurable de haber sufrido en aquella cruz el desamparo de Dios. Y hermanos, qué gran misterio hay encerrado en aquel grito desgarrador de Cristo. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? Y Cristo gritó eso no porque no supiera la respuesta. ¿Sabes por qué lo gritó? Porque Él quería que tú y yo supiéramos que Él había sido desamparado en aquella cruz. En ese momento quedó rota la comunión perfecta que Dios el Padre había disfrutado con Dios el Hijo por toda la eternidad. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y Cristo había tomado sobre sí en ese instante la culpa de nuestros pecados.
El horror más grande del infierno no es el fuego. El horror más grande del infierno no es la oscuridad. El horror más grande del infierno no es su duración. El horror más grande del infierno es la separación eterna de Dios. Y en ese instante Cristo sufrió el infierno, mi hermano, por ti y por mí. En ese instante. En palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué gran salvación! ¡Qué gran salvación! Para concluir, hay 3 ideas que deseo dejar en vuestras mentes. En primer lugar, es obvio, esta profecía nos muestra cuán grande es el amor de Dios para con sus hijos. Cuán grande, hermanos, cuán grande es el amor de Dios. Para librarlos del peor de los males, nuestro Dios estuvo dispuesto a hacer el más grande de los sacrificios. El peor de los males, el más grande de los sacrificios. ¿Cuán profundo es el amor de Dios para con nosotros? ¿Cuál es la medida de su amor? Muchas veces y por diversas razones, los creyentes dejan de percibir el amor de Dios. Y sobre todo cuando descansan mayormente en los sentimientos subjetivos del corazón. Yo no estoy sintiendo que Dios me ama. Yo no siento la presencia y el amor de Dios. Mi hermano, el amor de Dios no depende de nuestros sentimientos. El amor de Dios depende del hecho objetivo de que Él nos amó. Y nos ama hasta el punto de enviar a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Y yo no estoy echando a un lado nuestros sentimientos. Yo no estoy restándole importancia a los sentimientos. No es importante sentirse amado. Pero ese sentimiento descansa en el hecho de saberse amado. Dios nos amó. En la eternidad pasada nos escogió por su pura gracia para ser los recipientes de esta gran salvación. Y en el momento señalado envió a su Hijo para tomar nuestro lugar y expiar nuestros pecados. Y como Dios es eterno e inmutable, Él no cambia. Mi hermano querido, Cristo nos ama hoy con el mismo amor con que nos amó cuando estaba suspendido entre el cielo y la tierra, clavado en aquella cruz, sufriendo los horrores del infierno por ti y por mí. El mismo amor. Pastor, es que yo no ando muy bien últimamente. El mismo amor. El amor de Dios no depende de ti, mi hermano. El amor de Dios depende de Él. Él te amó. Si eres un verdadero cristiano, si te has arrepentido de tus pecados, si has confiado en Cristo para la salvación de tu alma, mi hermano, Dios te amó. En la eternidad pasada te escogió, envió a su Hijo a expiar tus pecados y en aquella cruz sufrió los horrores del infierno. Y óyeme bien, mi hermano amado, Cristo te ama hoy con el mismo amor que te amaba en aquel día fatídico cuando murió en aquella cruz. El mismo amor. Es con esa convicción que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8 cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién condenará? Dice Pablo, Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo. Desnudez, angustia, peligro, espada. Dice, no, sobre todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, y por si acaso algo se queda, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Él. Es en Él. Uno de mis himnos favoritos del Linario es En la vergonzosa cruz. Dice este autor,
En el himno 185, en la vergonzosa cruz, padeció por mí Jesús. Por la sangre que vertió, mis pecados Él expió. Lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. Sí, fue por mí. Sí, fue por mí. Sí, por mí murió Jesús en la vergonzosa cruz. Oh, qué amor, qué inmenso amor reveló mi Salvador. La maldad que hice yo al suplicio le llevó. Ahora a ti mi todo doy, cuerpo y alma tuyo soy. Mientras permanezca aquí, hazme siempre fiel a ti. La respuesta de un alma y un corazón agradecido con aquel gran Salvador que murió por nosotros en una cruz. Pero en segundo lugar, aprendemos también de esta profecía cuán serio es el pecado para Dios. Cuán serio es el pecado para Dios. Amigo mío que estás aquí en esta mañana, la cruz no solo revela el gran amor de Dios, y lo revela en abundancia, pero la cruz revela también la seriedad del pecado. La seriedad del pecado. Si Dios dejara un solo pecado sin castigo, uno solo, una mentirita blanca, un solo pecado, de una sola de sus criaturas, su justicia ya no sería perfecta. Y un Dios que no posea una justicia perfecta ya no es digno de confianza. Es un Dios injusto. Ya no es digno de confianza. No podríamos confiar en un Dios así. Pero Él es justo. Y su justicia demanda que el pecado sea castigado, cueste lo que cueste, ya sea con el infierno o con la muerte de su Hijo en la cruz. El pecado tiene que ser castigado. ¿Tú quieres saber, mi amigo, cuán grave es el pecado para Dios? Ponle estos dos focos y lo verás. El infierno, la cruz. ¿Cuán grave es el pecado para Dios? ¿Cuán grave es el pecado para Dios? Ponle ese reflector. El infierno eterno y sobre todo la muerte vergonzosa de su Hijo en la cruz. Y entonces tendrás una idea aproximada de la seriedad con que Dios contempla el pecado. Sí, Dios es bueno, mi amigo, pero Él es santo. En una ocasión Moisés le pidió, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y dice que Dios se reveló a sí mismo a Moisés, diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable. Sí, grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. Él es amor, Él es toda justicia. Las dos cosas al mismo tiempo. En tercer y último lugar, aprendemos de esta profecía que no existe otro medio de salvación para el pecador fuera de Cristo. Aprendemos de esta profecía que no existe otro medio de salvación para el pecador fuera de Cristo, mi amigo, porque solo Cristo es quien Él es, el Hijo de Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre, porque Él es quien Él es, solo Él podía hacer lo que hizo. Buda no murió por ti, Confucio no murió por ti, Mahoma no murió por ti, Bahá'u'lláh no murió por ti, y aunque hubiesen muerto no hubiesen podido pagar tu deuda. Porque Cristo es quien Él es, el Dios encarnado, solo Él podía hacer lo que hizo. Por eso el mismo Cristo dijo en una ocasión en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Exclusividad? Sí, exclusividad. Y cuando el apóstol Pedro estaba predicando ante el concilio, expresa aquellas memorables palabras que Lucas recoge en Hechos capítulo 4 versículo 12, porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, en ningún otro, porque hay un solo nombre bajo el cielo en el cual podemos
ser salvos, dice Pedro, Jesucristo nuestro Señor. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, hay un solo Dios, hay un solo mediador, Jesucristo. Un solo mediador, un solo Dios. Y ese mediador es Cristo. Mi amigo, Cristo no es un salvador entre muchos. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Y los beneficios de su obra redentoras son ofrecidos libremente en la predicación del Evangelio a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Amigo mío, tú necesitas un libertador que rompa tus cadenas que te atan al pecado. Necesitas un mediador que te reconcilie con Dios. Necesitas un sustituto que pague tu deuda. Y solo Cristo puede hacer tal cosa. Solo Cristo. Oh, mi amigo, no desprecies la oferta del Evangelio, porque si mueres en tus pecados, tendrás que enfrentarte solo con la justicia de Dios, que conoce tu vida hasta el más íntimo de sus detalles, y tendrás que pagar por cada uno de tus pecados por los siglos de los siglos. No desprecies la oferta gratuita que Dios está presentando delante de ti en esta mañana por medio de Cristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Oh Padre bueno que estás en los cielos. Decimos como aquel autor del himno, un gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Oh Padre bueno, gracias. Gracias porque tú no escatimaste a tu propio Hijo. Gracias porque lo entregaste por nuestras transgresiones. Gracias por ese plan perfecto de salvación que hoy es ofrecido libremente en el Evangelio para todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Oh Señor, Dios nuestro, toma tu palabra y por medio de tu Espíritu aplícala poderosamente en esta mañana a los pecadores y con cuerdas de amor, oh Dios, y con poder eficaz atráelos a la cruz de Cristo. Oh Señor, nosotros te pedimos, te imploramos que tú repartas liberalmente en este lugar la gracia del arrepentimiento, la gracia de la fe, para que muchos que han venido aquí esclavos del pecado, en su prisión, con los pecados y deudas incontables sin pagar delante de ti, oh Señor, que puedan salir de este lugar libertados, perdonados, reconciliados y expiados. Oh Dios, ven y bendice tu palabra, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.